A cada uno acá les damos también que usted vaya a tomar la última decisión. Sabemos que no estamos en una época como quisiéramos, pero lamentablemente tenemos que atravesarla. Pero usted ya tendrá la última palabra con respecto a lo que viene sucediendo y la crisis que venimos atravesando en nuestro país. Continuamos con más en este su espacio y ahora vamos a dar la cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés de la Facultad de Medicina que el día de hoy nos están visitando. A ver, estamos junto a Medrano Agnota Mónica, Mejía Chávez Marco Antonio, Mejía Chávez Joseban, Mendizábal Peñaranda Alan, Mendoza Baltasar Laura y Menacho Vilca Albano. Vamos a tener una charla educativa juntamente con la Facultad de Medicina y también los estudiantes que el día de hoy nos están visitando. Adelante, por favor. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, primero muchas gracias por el espacio, muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, como ya lo mencionó, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y ahora lo que queremos hacer es dar una pequeña charla sobre un tema muy común y muy frecuente que hay en nuestro medio, que es la lumbalgia, que bueno, en realidad esto más se conoce como el famoso dolor de espalda que presentan las personas. Que esto es bastante frecuente, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha conocido una persona que se haya quejado de dolor de espalda o que nos haya dicho, uy, mi espalda me está molestando, me está doliendo? Y nosotros queremos primero decir y intentar definir o intentar hacer que todos podamos entender qué es el dolor de espalda o qué es la lumbalgia. Y esto primero hay que aclarar que no es una enfermedad, no es algo que no es una patología o no es una enfermedad que tiene una persona, sino en realidad es un síntoma. ¿Qué es esto? Es que nuestro propio cuerpo nos quiere comunicar que hay algo que está funcionando mal o que está muy cansado o que está ya empezando a desgastarse. Entonces es una forma que nuestro cuerpo nos comunica que nosotros tenemos que descansar o que nosotros que tenemos que actuar y hacer algo para que ya nos esté doliendo la espalda. Ahora, también es importante ver por qué se va a dar este dolor de espalda o esta lumbalgia. Y por lo menos en nuestro medio es muy frecuente que sea, como lo llamamos en el término de medicina, un dolor articular o muscular. Pero ¿a qué queremos llegar con esto? Que es un dolor que se da mucho por el movimiento que hacemos. Por lo menos en nuestro medio es muy frecuente que tanto en el trabajo o en nuestro diario vivir tengamos este movimiento de agacharnos, de levantarnos, de alzar cosas pesadas del suelo. También muchas veces muchas personas seguro tienen el trabajo de la cosecha, de tener que sacar la papa de la tierra, claro, que es un trabajo bastante duro, bastante pesado y que requiere mucho movimiento de la espalda. Entonces, después de muchas horas trabajando, de muchas horas de una jornada larga, tenemos ese dolor de espalda. Y lo que queremos llegar a mencionar a la audiencia es que este dolor puede llegar a considerarse normal porque es un tipo de desgaste, así como, por ejemplo, un cuchillo nuevo. Cuando está nuevo puede cortar y tiene un filo muy fino, pero en base a que se va usando y en base a que pase el tiempo, se va desgastando. Pasa lo mismo con nuestro cuerpo. Al principio nosotros cuando somos jóvenes podemos hacer las cosas pesadas, podemos trabajar horas y horas seguidas, pero con el paso de los años y el paso del tiempo ya nos va desgastando nuestro cuerpo y nosotros mismos nos damos cuenta que nos empieza a doler. Entonces queremos mencionar primero eso, que es importante para poder entender que como más adelante van a hablar mis compañeros, que es importante el descanso. Así que le voy a dar la palabra al compañero. ¿No? Sí. A ver, Mónica, ¿no? Laurita, mira, en las provincias más que todo, ¿no? Las personas siempre van agachados, tanto en los yungas, todo, pero al momento de pararse, ay, mi espalda. Exactamente, ¿por qué es el dolor, no? Porque siempre, ¿no? Los mayores más que todo, o los jóvenes, por ejemplo, que no acostumbramos a escarbar papa o a sembrar, siempre nos duele. Yeah. Bueno, como había indicado mi compañero, ¿no? El dolor se da por un desgaste y por una posición en largo tiempo. Entonces, aquellos músculos, aquellos ligamentos que están sosteniendo nuestra espalda baja, en este caso, en la lumbalgia, pues al estar mucho tiempo en una posición, van generando cansancio, se podría decir, y es por eso que al adoptar la posición que normalmente tenemos, ya va a generar el dolor, y es por eso que hay que insistir mucho en el reposo, porque cuando nosotros seguimos trabajando a pesar del dolor, puede que ese dolor se cronifique y afecte a otras áreas, como a la pierna, dar una ciática y otras. Y también hay que evitar varios errores, ¿no? Algunos de
de los pacientes, de las personas. Generalmente cuando les duele se frotan bien fuerte con algunas cremas porque creen que les va a pasar el dolor, o tal vez simplemente lo ignoran o van a la farmacia y se compran cualquier cosa. Siempre hay que asistir a un centro de salud donde el médico le puede indicar qué es lo mejor para su cuerpo. Así ujilat cuyacanaka, ¿no? Con ausa te ibas a nacarro y ya está. Hicani, ¿no? Ya está, urgisto es pomada, ¿no? A las castañas. Dolorzón. Dolorzón, hanuka catarliqui. Exactamente. ¿No? Catarliqui, jausita y cuya haustit caras, hanuka ya está, cuya causutayas. Chacharo sara que no, igual. usotos, así, ya está, al cajón tatayas. Ya estoy, guayna que esto, hay cosa que estás en. Claro que sí. A ver, Marco Antonio, tal vez algún tipo de recomendaciones, ¿no? Aunque es complicado tal vez darle un habitual vivir a las personas porque obviamente tienen que trabajar. A ver, principalmente en la ciudad del Alto, el 80% es informal y tiene que estar con el comercio. Y ahí uno no puede estar tomando las precauciones. Oh, me voy a lastimar la mano, me voy a lastimar la espalda, me voy a lastimar la rodilla. No, acá tienes que trabajar. Y en lo que encuentres, tienes que hacerlo, pero lo que no tomamos en cuenta es el tema de poder cuidar también el bienestar de nuestro cuerpo, porque cuando ya tenemos algún tipo de dolencia, ya no podemos ser pues 100% capaces de realizar un trabajo que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, Marco Antonio? Bien. Bueno, dentro de las recomendaciones, yo lo podría dividir en dos. Primero, aquellas personas que todavía no tienen esta lumbalgia. ¿Ya? Es decir, ¿cómo podemos evitar que aparezca esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo principal es el descanso. Por ejemplo, si nosotros trabajamos de lunes a domingo, por lo menos tenemos que descansar una vez a la semana. Además, si nosotros trabajamos todo el día, tenemos que tener, por ejemplo, si trabajamos 2 horas, tenemos que descansar media hora aunque sea. Siempre el descanso. Además, un tema muy importante es cómo levantar cosas pesadas. Tenemos que levantarlo con las rodillas, no con la espalda. También, ahora el otro punto, aquellas personas que tienen ya este dolor, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, descanso. ¿Qué es mejor? ¿Descansar 3 días o descansar 3 meses en el hospital? Es mejor prevenir. 3 días, por ejemplo, en nuestro medio siempre es frecuente que nos duele algo, tomamos pastilla y volvemos a trabajar. Pero esto no es correcto. Es mejor que descansemos, que nuestro cuerpo recupere las fuerzas para que después nuevamente podamos hacerlo. Además, algo muy importante, aquellas personas que ya tienen esta lumbalgia tienen que descansar, pero si este dolor continúa por más de 3 meses, tiene que acudir ya a su centro de salud. Además, si este dolor se va a las piernas, de igual manera tiene que acudir a su centro de salud. Y a ver, Marco Antonio, hay algo que quiero consultarte porque tenemos a alguien con un dolor dentro de la familia. Es como, ¿cómo te explico? No sé si es el tema de por lo que alza constantemente cosas pesadas, ha ido hinchándose primero el tema de la rodilla. Y uno decía que es gota, ¿no? Porque se le hincha. Y el dedo gordito, como lo conocemos, de igual manera, pero no hay líquido, no hay nada. Y después llega a pasar al tema de la mano. Y uno no sabe qué es al final, porque hay algunos especialistas que incluso no lo encuentran. ¿Será también por ese tema? Sí. Tiene muchas causas, siempre es acudir al centro de salud y buscar la causa. Por ejemplo, que se hincha el dedo gordito es característico de la gota, que es una infección. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta el tema de la artrosis, la artritis reumatoide, que se presenta en personas mayores. Y esto siempre se tiene que acudir a un centro de salud. Y además, como mencionaba, lo importante es el reposo. Siempre hay que descansar. Muy bien. A ver, Alba, para ir concluyendo, por favor, tal vez también hace mucho el tema de nuestra alimentación también por ahí, ¿no? Porque es de vital importancia. Uno cuando trabaja
las 24 horas, aunque sea 12, 10 o 20 horas, a veces no cumplimos el tema de la alimentación, y eso hace también que constantemente uno se vaya enfermando y también vaya agarrando una serie de enfermedades que después dicen, pero si yo me alimento bien, pero alimentarse bien no es comer todo el rato, alimentarse bien no es tomar una gaseosa. ¿Dónde te queda el tema del agua también? Y es lo que muchos descuidamos también. Alba, bienvenida. Okay, muy buenas tardes. Así, complementando lo que usted nos quiere decir, hay que hablar sobre la alimentación, es un dato muy, muy importante. Y no solo se trata de que tengamos que comer cualquier cosa, ya podemos comer una tucumana, un pollo, que es algo accesible, que se encuentra al alcance de nuestras manos. Como mis compañeros comentaban, nuestro cuerpo es una herramienta que ahora se encuentra en buen estado, pero si lo constantemente lo vamos desgastando, ya sea la espalda o nuestro aparato digestivo, no va a funcionar. O sea, poco a poco lo vamos a ir arruinando con alimentos sobresaturados, con grasas y que no nos aportan nada nutricional. ¿A qué me refiero con esto? Que a modo de cuidar también la salud de nuestra espalda, tenemos que cuidar nuestra alimentación. ¿Cómo? Con una dieta rica en verduras, también respetando los horarios, el desayuno, el almuerzo, la cena, porque a veces si no respetamos los horarios de la comida, puede incluso llegar a aparecernos una úlcera en el estómago, porque si bien sabemos, tenemos ácido en el estómago, y si no tenemos alimento en el estómago, va a ir lastimando nuestro estómago. Y también las verduras, y las vitaminas y todo lo que podemos encontrar en ellas, porque van a aumentar nuestro sistema inmunológico, lo cual va a impedir que nos enfermemos a largo plazo. También la hidratación. Hay que, como todos sabemos, tenemos que tomar 2 litros de agua al día, tenemos que estar bien hidratados. ¿No esos no? Eso. Bueno, ¿habrá algún remedio? Porque las personas dicen, no más que todo en provincias, ¿no? En las Se empieza a provincias, trabajar, sí. o las señoras acá, ¿no? Las hermanas se cargan bulto uno sobre otro, Sobre otro. ¿no? Sí. Y dicen, "Uta, si descanso, ¿Quién me va a dar ¿qué me va a dar plata? un peso? Nada. Quiera o no quiera, tienen que trabajar. Pero ellos buscan una solución. Como les decía, con pomadita ya nos sanamos. ¿Solo es el descanso o algún remedio habrá para concluir? A ver. También se podría usar fajas, ¿no? Ah, Cuando una fajas. persona está constantemente expuesta al esfuerzo, cargar pesos, así, y son de larga duración, tiene que usar fajas, ¿verdad? ¿No? Muy bien. A ver, ¿alguien más para A ver, complementar? alguien. Relacionado a Ala. eso sí es bastante importante, ¿no? Porque uno una vez que tiene el dolor y lo limita en el trabajo, busca la forma más rápida de que ese dolor se calme para seguir trabajando. Porque muchos de nosotros vivimos al día, si un día no trabajas, no comes. Eso hay que considerarlo. Pero para eso, si bien podemos buscar algunas alternativas, como puede ser alguna pastilla, alguna pomada, muchas veces no es lo ideal. Y más bien esto puede llegar a ser en algunos casos perjudicial. Porque si bien a ese momento nos va a dejar de doler y vamos a poder seguir continuando, esa pastilla lo que hace muchas veces es quitar o limitar el dolor, pero no arregla el problema que hay. Así que eso hay que considerarlo mucho. Lo ideal, si es que tiene un dolor de espalda, sobre todo si es leve, sería primero el descansar, porque descansar no solo es importante para el dolor, sino para todo el cuerpo, y muchas veces también se dice que el descanso es parte del trabajo. Aparte de esto, si hablando del dolor de espalda, lo que se puede hacer es un masaje, un pequeño, en la zona donde hay el dolor, Ya. y también se le puede aplicar algún tipo de agua caliente, o lo que se hace muchas veces es poner en una botellita, digamos, retornable, agua caliente, y con un trapito o alguna toallita ponerlo en el lugar para que pueda aliviar el dolor. Pero eso no quiere decir que está sanando lo que es el problema que hay. Entonces eso es lo importante. El descanso sí va a hacer que no haya más problemas. Así por eso nosotros insistimos tanto y queremos hablar tanto del descanso, porque sí es realmente importante. Y como mi compañero ya lo había mencionado, muchas veces nosotros decimos no puedo descansar, no puedo dejar de trabajar 2, 3 días, pero el insistir en trabajar esos días puede hacer que más adelante sea un problema mucho más grande y llegar a tener que descansar obligatoriamente varios meses, varias semanas, lo que puede llegar a ser más perjudicial. Sí. Incluso si es que estamos hablando del tema económico, hay una patología como tal, muchas veces, por ejemplo, necesita un tipo de cirugía o necesita tratamientos bastante costosos que van a ser más difíciles de controlar
a comparación de lo que es dejar de trabajar un par de días para solo descansar. Muy Eso bien. sería lo importante. Bueno, Bien, muchas gracias, gracias. por la visita. Que no sea la primera ni la última vez, ¿no? Estaremos Nada. hablando de otros temas. Bueno, Muchas muchas gracias por el gracias. espacio. Bueno, hay Kamata Gilat Cuyacanaka.